De todo eso, pueden dar dinero, gobierno puede dar dinero de hacer un trabajo a alguna zona, no la da. Ese dinero no entra ahí. Por ejemplo, si le da 100.000 euros, por ejemplo, el trabajo que va a realizar, 40.000. En vez de 100.000, 40.000, se queda con 60. Vale, ese 60, ¿qué hace? Vale, son todos listos, ¿eh? Tiene otra nacionalidad. Ya puedo tener otra nacionalidad. El problema está vale. en que Ahora, al pueblo le llega muy poco. Eso. Y luego, ¿qué hace el pueblo? Como está muerto de hambre, pues lo que hacen es, se van a un grupo que les promete comer. Te digo, ese 60.000 euros, ¿qué hacer con ese 60.000 euros? Ese 60.000 euros... Hay que fijarse en los detalles, ¿eh? Coge esas 60.000 euros, vale, y la guarda. Dinero está guardado en su casa, porque ahí la gente no usa banco. Vale, dinero está guardado en su casa. Vale, en vez de 60.000 euros que está guardado en su casa, si es Europa, ese 60.000 euros se encuentra en un banco. El banco le invierte, se gana. El gobierno paga un impuesto, el gobierno también gana ahí. Ese impuesto coge para crear un empleo, para que la gente trabaje. O si no, verá que esa persona que tiene 60.000 euros puede crear un empleo para que la gente trabaje. No, ahí se le deja ese 60.000 euros escondido debajo de su cama o donde sea. Ese dinero está muerto ahí. Vale, esperando hasta otras elecciones. Otras elecciones llega, coge ese dinero ahora, ya ha guardado el dinero para que la gente no la pueda conseguir a comer, ¿no? La gente ya tiene hambre ahora. Coge ese 60.000 euros ahora y la vaya distribuyendo. La gente como que tiene hambre, pues me da, ¿vale? La sigue, esa persona es muy buena. Eso, aunque es... Se preocupa por nosotros. Sí, es tu dinero que le ha guardado desde hace tiempo. Entonces su dinero la coge otra vez para manipularte. Y nos manipula. ¿Ve? Y nos manipula. ¿Y qué hace? Vale. Y hasta puede llegar a ser ese dinero que tiene. Vale. Y hace para que el presidente se mantiene en el poder. Entonces el presidente la nomina a un puesto. Entonces, de estar allí, ¿qué hace? Vas a guardar dinero hasta que a él ya se ha enriquecido. Está muy rico ahora. Entonces, se queda así. Y a un momento, ese dinero que la tiene guardado, coge ese dinero porque necesita el poder. ¿Qué haces ahora para que la gente no quiere, para que la gente le disgusta a ese presidente? Coge ese dinero y va a dar un tío que no sabe nada, solo fumar o le gusta el dinero, está dispuesto de hacer cualquier cosa por dinero. Le dar a ese tío, ¿no? Oye, quiero que ir a matar a esa persona o quiere que os vaya a atacar esa zona, yo os financio de todo. Ya sabe que aunque hace eso, no hay nadie que puede pararse. Y luego se les va de las manos y vienen los problemas. Eso, entonces financia eso, esas personas van a atacar. Eso es lo que está diciendo terrorista. ¿Ve? El dinero de la población que le han guardado y coge otra vez y da a la gente que no tiene cabeza para ir a matar la gente inútilmente. ¿Qué hace? Matas al pobre. Sí, ¿qué hace? Y coge una parte del dinero. El general que tiene, el guardia civil que tiene que hacer esa investigación, da una parte a eso. Ya, nada. Ese tema ya está. Hasta llegar, ahora mismo, hasta llegar de acuerdo con el general
o los guardias que están... No veo a la derecha. no viene nadie. Nadie. A fabricar el traje de los guardias, el traje nacional del guardia, para dar a la gente, y le lleva a la persona a la vez como que es que es guardia, pero matando a la gente. Entonces la gente no sabe cómo es ocasión de terroristas. Que son los militares que están matando entre ellos. No es militar. No es militar. El militar que ha hecho buen estudio y que tiene buen salario no hace eso. Nada, ni se mueve. Vivo bien. Sí. Entonces ahí es el problema de la SECA. Entonces el gobierno tampoco no sabe cómo reaccionar eso. El problema es, encima... Se queda así, matando a la gente. El problema es que es todo